proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa por la fracción del Frente Amplio propone modificar el Código de Trabajo para que las personas trabajadoras puedan proponer las fechas en que desean disfrutar sus vacaciones, en lugar de que esa sea una decisión exclusivamente en manos del patrón. Vamos a analizar este tema. ¿Usted qué piensa? Costa Rica, es para usted que estamos haciendo este trabajo. Vamos a analizar este tema con tres abogados expertos en derecho laboral. Marco Durante, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Paola Gutiérrez, experta en Derecho de Trabajo, Asesoría, Litigia y Solución de Conflictos Laborales. Don Esteban Calvo, abogado especialista en Derecho Laboral. Señores y señora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Don Marco, empezamos con usted. ¿Cómo funciona actualmente el Código de Trabajo? ¿Quién tiene hoy la potestad de definir cuando un trabajador disfruta sus vacaciones? ¿Verdad? Para poder entender luego qué cambiaría en la práctica con este proyecto de ley. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Paola y a Esteban y a todos los que nos siguen en su programa. El actual artículo 155 del Código de Trabajo, que lo tenemos en nuestro código desde 1943, establece que las vacaciones son un derecho del trabajador, pero que es el patrono quien define cuándo el trabajador debe disfrutarlas. Eso sí, el patrono tiene que hacerlo dentro de las 15 semanas siguientes a la fecha en la que el trabajador cumple sus 50 semanas de trabajo continuo para ir a vacaciones. Y el 155, doña Amelia dice algo interesante que probablemente ahora más adelante vamos a discutir. Dice que el patrono, cuando define estas vacaciones, debe de procurar mantener la buena marcha de la empresa, el negocio o el lugar de trabajo. Entonces, ya desde esa época, nuestro legislador verificó la importancia de que existe un equilibrio entre dar esas vacaciones y que no se afecte la empresa. Además de entender que se trata de un derecho constitucional de los trabajadores. ¿Cuál es el tema detrás? Que el pasado 7 de julio se publica ya en la Gaceta un proyecto de ley presentado por el diputado José María Villalta y otras diputadas que pretende modificar este 155 del Código de Trabajo. Este proyecto, el 25.636, lo que busca es que ahora ya no sea el patrono quien define estas vacaciones, el periodo en el que el trabajador va a vacaciones, sino que más bien pueda el trabajador ser quien define cuándo se va a ir a vacaciones. Entonces, este es el tema que podría, creo yo, iniciar la conversación, pero a hoy es el patrono quien debe, dentro de las 15 semanas siguientes, decir cuándo el trabajador debe de irse a vacaciones. Si no lo hace dentro de estas 15 semanas, el patrono se enfrenta a una posible sanción por infracción a las leyes del trabajo. Gracias, don Marco. En este inicio escuchamos también a nuestra invitada, doña Paola. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia, a Esteban, a Marco y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como lo menciona Marco, el proyecto lo que viene es a modificar cuál de las dos partes de la relación laboral define el momento en el que se toman las vacaciones. Voy a utilizar un ejemplo para referirme a qué es lo que en esencia propone este proyecto. Por ejemplo, una empresa cuya temporada más alta es Semana Santa y diciembre, por ejemplo, y no puede otorgar vacaciones en ese momento del año. Si el trabajador ahora solicitara que se le dieran vacaciones en temporada alta y no llega a poder negociar o ponerse de acuerdo con el patrono estaría en obligación de darle las vacaciones en ese momento. Entonces, esto sí conlleva un cambio y una modificación muy importante respecto a la situación que está en el Código de Trabajo. Una de las cuestiones que deberíamos de preocuparnos por resolver es si verdaderamente esto viene a dar solución a un problema real de la relación laboral
o si el problema en cuanto a las vacaciones no está en quién las define, sino tal vez en algunos otros componentes relacionados con el ejercicio de este derecho. Yo pienso que es muy importante dejar claro que este proyecto ni viene a aumentar el número de vacaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores, ni crea ni crea una situación distinta a lo que ya mencionamos, que es darle al trabajador la facultad de decidir cuándo se va de vacaciones. Hay una contradicción en el proyecto que llama la atención, y es que señala que el trabajador es quien propone cuándo las va a tomar las vacaciones. Pero si el patrono considera que esas fechas que el trabajador eligió le causan un perjuicio muy grave o le afectan de manera muy grave el desarrollo de su operación, el patrono tendría 2 semanas para presentar una contrapropuesta o sentarse a negociar con el trabajador que tome otras fechas. La contradicción principal está en que si no se logran poner de acuerdo, el trabajador igualmente va a poder tomar las vacaciones que originalmente propuso. Entonces, realmente que el proyecto hable de que existiría un mutuo acuerdo no es cierto, porque al final, si no hay una negociación, si no hay un buen entendimiento, el trabajador podrá imponer las fechas que originalmente propuso. Y yo pienso que para efectos de la operación del negocio e incluso lo que esto pueda conllevar en la organización con los demás trabajadores, sobre todo en épocas en las que se requiere a la mayor cantidad de personal prestando los servicios, puede ser importante para las relaciones laborales. Es uno de los aspectos que el proyecto viene a presentar y que requiere de mucho más análisis. Vamos a ver qué piensa don Esteban. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Buenos días también a Paola, a Marco, desde luego a todas las personas que nos escuchan. Mire, estas reglas que actualmente aplican para la definición del disfrute de vacaciones, que ya las han explicado muy bien don Marco, doña Paola, tienen varios inconvenientes muy notorios. El primero es que efectivamente son reglas que establecen un desequilibrio muy grande entre las partes de la relación laboral, patrón o trabajador, porque deja la decisión del disfrute de vacaciones en manos exclusivas del patrón. Es decir, el patrón es el que decide de manera discrecional en qué momento el trabajador y la trabajadora puede hacer el disfrute de vacaciones. Y el otro inconveniente es que la ley le otorga un plazo muy amplio al empleador para que pueda fijar el disfrute de vacaciones. 15 semanas, como lo explicaba muy bien don Marco. Es decir, nuestra ley lo que establece es que el derecho a vacaciones surge cumplido el periodo de 50 semanas de trabajo efectivo, y a partir de ahí el patrono tiene 15 semanas adicionales para decirle al trabajador en qué momento se puede hacer efectivo el disfrute de ese derecho tan importante. Hay que tener en cuenta, doña Amelia, que el derecho a vacaciones no tiene que ver únicamente con el descanso del trabajador, de la trabajadora. De esto se habla mucho, se dice que las vacaciones tienen un fin profiláctico, que consiste en restablecer las fuerzas físicas y mentales del trabajador, de la persona, y eso es cierto. Pero las vacaciones van mucho más allá, tienen un alcance mayor, porque las vacaciones también tienen que ver con el ocio recreativo de toda la familia. ¿Y cómo hace entonces una persona para planificar vacaciones en familia si no sabe, si no tiene certeza, ni siquiera una aproximación de cuándo puede hacer el disfrute de los días de vacaciones? Imagínense, por ejemplo, una familia que quiere hacer un viaje incluso al extranjero, ¿verdad? ¿En qué momento compra los tiquetes de avión o no? Que comprarlos con antelación se sabe que se pueden obtener un mejor precio, cosas así. O cualquier planificación de vacaciones implica, ¿verdad?, antelación. Bueno, las reglas actuales dificultan mucho esto. Yo creo que el proyecto de ley a lo que apunta al final es a introducir elementos de mayor equilibrio entre las partes para garantizar el disfrute real, efectivo de un derecho tan importante. Las vacaciones es un derecho fundamental, y además para lograr una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. A mí me parece una buena iniciativa porque al fin y al cabo apunta pues a
buscar, ¿no?, mejores condiciones de vida para todas las personas. Y a eso le adicionaría, doña Amelia, un elemento que es muy importante tener en cuenta. Y es que nuestro Código de Trabajo, esas disposiciones que, como decía muy bien don Marco, vienen desde el año 43, ya contempla esto de que haya mutuo acuerdo entre las partes para el disfrute de vacaciones. Sí, la propuesta tampoco es que esté proponiendo la fórmula para inventar el agua tibia, ¿verdad? Y esto por dos razones. En muchos otros países las vacaciones se definen por mutuo acuerdo, pero es que nuestro propio código ya esto lo establece. Por ejemplo, en el artículo 158 exige el mutuo acuerdo para fraccionar vacaciones. Y el artículo 159, que habla de la acumulación de las vacaciones que se permite de manera excepcional, pues también infiere que eso solo se puede hacer por mutuo acuerdo. De manera que yo me pregunto, si ya nuestra legislación contempla la posibilidad del mutuo acuerdo para fraccionar vacaciones, ya contempla el mutuo acuerdo para acumular vacaciones, ¿cuál es el inconveniente para que contemple el mutuo acuerdo para definir el disfrute del periodo normal? A mí me parece que no hay razones para encontrar dificultades en esto. Habrá, eso sí, pues pulir más la propuesta. Siempre las iniciativas de ley tienen que enfrentar esta circunstancia de someterse a correcciones, a mejoras. A mí me parece que el mecanismo de resolver el desacuerdo que señalaba ahora Paola, eso hay que revisarlo, eso se puede ajustar. Pero entonces de principio me parece una propuesta conveniente, repito, porque reproduce lo que ya tenemos para las reglas generales de vacaciones y porque al fin y al cabo pues eso implica equilibrar un aspecto tan importante como la decisión del disfrute del derecho fundamental a las vacaciones. Gracias, don Esteban. Dice aquí, voy a leer algunos, no todos los comentarios, porque hay uno que dice, ahora sí ya me perdí. O sea, Ya lo explicamos. así me lo dijeron. Ahora dice, ahora sí ya me perdí. Espero que no haya sido yo Dice el que la lo haya perdido. persona. Ajá. Es que fíjese o sea, o las cosas están bien, hay que cambiarlas, o no están bien, hay que cambiarlas. O si ya existe, ¿para qué cambiarlas y tocarlas? Y no estamos enredando así las cosas. Dice aquí, por ejemplo, una señora, un señor es este. Doña Amelia, de verdad que con todo lo que hay que mejorar en este país, perdamos tiempo y dinero en discutir esos temas, eso seguro es para mí. Tal cual la reglamentación de espectáculos públicos que al final tuvieron que retractar. Bueno, yo considero que sí hay que discutirlos, por eso traje a la mesa la discusión. Otra persona dice, en 20 años y 50 colaboradores, nunca he tenido ninguna queja o discusión al respecto. Simplemente cuando se me ha pedido y se ha podido, dice esta persona, he apoyado a mis colaboradores en sus solicitudes. Dice doña María del Rocío, qué ilógico. ¿Cómo hace el patrón si todos los empleados se quieren ir en la misma fecha de vacaciones? ¿Qué dice doña Teresita? Jamás pueden dejar a los trabajadores que decidan. Imagínense en los hospitales, mi hija es médico y ellos tienen que ponerse de acuerdo y que sea justo para todos en los días para Navidad, pero el director médico es el que decide según ellos lo hayan solicitado. Aquí, bueno, voy a leer una más, pero que ya tenemos más. Eh, eh, a ver. Bueno, dejémoslo aquí porque esta, como no la entiendo mejor, ni siquiera la leo para no enredar más, porque ya le dije que tuve una que me dijo, ahora sí que ya no entendí nada. Sí, Doña Amelia, don déjeme Marco. hacerle un par de comentarios que creo yo pueden servir para ampliar la discusión. Y de verdad qué bonito tener un espacio donde podemos diferir y a partir de ahí crear. Lo primero, la dinámica social siempre precede la creación de la norma. Es decir, primero nos damos cuenta lo que sucede en la sociedad y a partir de ahí se regula. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están siguiendo hoy en su programa podrán decir, como lo dijo esta otra persona que hizo el comentario, que esto del tema de las vacaciones nunca ha sido un problema, porque en muchos casos es el mismo trabajador quien propone y al final el patrono es quien admite o no la petición y se toman las vacaciones. El problema acá, y yo creo que Paula lo planteó muy bien, es
al final, si no nos ponemos de acuerdo, ¿quién decide? Históricamente se ha entendido que el patrono, que es quien tiene el poder de dirección dentro de las relaciones laborales, es quien en última instancia debería de decidir a partir de su necesidad de mantener la buena marcha de la empresa. El proyecto le da vuelta a esa tortilla y dice, no, ahora más bien usted solamente podría oponerse si se afecta gravemente la buena marcha de la empresa. Y si no nos ponemos de acuerdo, como bien ahora lo decía Paola, se mantiene la posición de solicitud o definición del trabajador. Y entonces aquí es donde viene la palabra gravemente, que a mí me genera un montón de disconformidades. Porque es un término ambiguo, muy amplio, lo que para una persona puede ser grave, para otra persona no lo es. Y entonces aquí caemos en la discusión de quién define lo que es grave. Tomemos en consideración, por favor, que más del 90% de las empresas de este país son pymes y probablemente para un pequeño empresario que tenga que manejar un grupo de trabajadores, probablemente si todos se ponen de acuerdo y toman la misma fecha de vacaciones, esto puede ser un problema. O con que solo una parte salga de vacaciones, ya esto podría generar una distorsión. Entonces, a mí me parece, y creo, y estoy de acuerdo con Esteban, en que, sin duda, si lo que quisiéramos es mejorar lo que hoy está, se puede entrar en algún tipo de mutuo acuerdo o discusión, pero dejarle la última palabra al trabajador, so pena de que el patrono tenga que demostrar que solo gravemente podría oponerse, y si no se ponen de acuerdo, igual se mantiene la posición del trabajador, a mí me parece que puede ser lesivo para los intereses de quien tiene que velar por la buena marcha de la empresa, que a fin de cuentas es el patrono por su poder de dirección. Aquí dice otra persona, la verdad es que siempre ha decidido el patrono. Lo que se requiere es una adecuada planificación que sea justa y proporcional. Véase que en periodos de Semana Santa y fin de año la mayoría de las empresas dan feriado esos días. Pero es mucho más que eso lo que estamos hablando, Paola, ¿o no? Correcto. Y yo creo que aquí también, para irnos al meollo del asunto, la exposición de motivos del proyecto tiene serias debilidades. Muy bien mencionaba Esteban la relación que hay entre las vacaciones y la conciliación, entre la vida personal, familiar y la vida laboral. Lo que pasa es que el proyecto no menciona conciliación. El proyecto lo que menciona en su exposición de motivos es la importancia que tienen las vacaciones para el descanso, para la recuperación del trabajador y para la desconexión. Pero eso no está en discusión, o sea, aquí nadie está discutiendo si las vacaciones son o no son un derecho fundamental, si se tienen o no se tienen que otorgar, eso está clarísimo, eso no se discute. Aquí lo que se está discutiendo es por qué trasladar la decisión final al trabajador cuando el patrono es quien tiene la responsabilidad de mantener a flote el negocio, de garantizar además que los demás empleados que se mantengan laborando no tengan una sobrecarga, no tengan que trabajar excesivas horas extras simplemente porque algunos de sus compañeros decidieron irse a vacaciones en temporadas muy altas y el patrono no tenía herramientas para oponerse a estas ausencias, porque la ley les va a dar el derecho a los trabajadores de hacer esto. Entonces, yo creo que es importante tener claro que ni siquiera en la exposición de motivos del proyecto se refleja la necesidad de tener que hacer este cambio fundamental que además, como decía Marco, ha estado desde 1943 y nunca ha sido un tema que realmente genere una inquietud. Si nosotros, por ejemplo, doña Amelia, nos vamos al Estado de la Nación, ¿verdad? Una referencia muy importante de datos. En el Estado de la Nación del 2019 se mencionaba que había un problema en las vacaciones, principalmente un 28% de las personas asalariadas del sector privado
no estaban disfrutando de su derecho a vacaciones. No señalan que sea porque el patrono es quien decide cuándo tomar las vacaciones. No se sabe exactamente a qué se refería el Estado de la Nación con esto, pero un elemento muy importante es que de ese 28%, la mayoría de los problemas estaban en las pequeñas empresas. Este proyecto puede llegar a tener una gran afectación en las pequeñas empresas, que son las que tienen menos disponibilidad de recursos, y que la sustitución de trabajadores durante estas ausencias no es tan sencillo. Y entonces, si nos vamos ahí, no encontramos una razón clara de por qué se quiere hacer este cambio. O sea, el problema de las vacaciones no radica ahí, o al menos no tenemos información que ese sea el meollo del asunto, pero es lo que se está proponiendo cambiar de las vacaciones. Si nos vamos, por ejemplo, a las informaciones que comparte el Ministerio de Trabajo, entonces ahí nos podemos dar cuenta de que para el Ministerio de Trabajo, en los procesos de inspección que hacen, el tema de las vacaciones es realmente muy específico y con un porcentaje muy bajo de otras irregularidades que se presentan con el mismo tema, de que no nos dice cuando se encuentran problemas con las vacaciones si es porque es el patrono quien fija la fecha, o si es porque no se otorgan, se acumulan, porque no se pagan bien, etcétera. Entonces tampoco podemos centrarnos en que el único problema o el principal problema, tan principal como que merezca un proyecto específico, sea el que el patrono otorgue el derecho de las vacaciones. Y además, a mí me preocupa otros dos puntos sobre esto. En el país, durante muchísimos años ha sido muy común que para ciertos periodos las empresas necesiten hacer cierres colectivos para dar mantenimiento a las máquinas, para inventarios, para una serie de requerimientos específicos de las operaciones. Si se aprueba este proyecto de ley, no va a ser posible hacer vacaciones colectivas como hasta ahora las empresas se han venido organizando, y creo que este es un punto sensible para muchos sectores, por un lado, y lo otro es que el proyecto incorpora este silencio positivo, es decir, yo pido vacaciones, el patrono tiene 2 semanas para decirme si me las acepta, o sea, si está de acuerdo o no, no es si me las acepta, es si está de acuerdo o no, porque si no está de acuerdo, al final yo siempre como trabajador voy a poder imponerme. Pero si yo no respondo en esas 2 semanas, el proyecto a cómo está conllevaría a que esas vacaciones se tienen por automáticamente aprobadas. Eso puede generar conflictos dentro de la relación laboral, porque puede ser que yo envíe mi solicitud de vacaciones, haya un problema en la comunicación, no le llegue a la persona que le tiene que llegar, y por lo tanto la persona asuma que sus vacaciones se aprobaron, nadie en la empresa se dio cuenta, la persona se ausenta y empezamos entonces a discutir si eran ausencias justificadas, no justificadas, etcétera. Entonces también este otro portillo del silencio positivo es un aspecto que merece mayor atención. Gracias, gracias Paola. Aquí escuchando lo que dicen las personas, pero escuchemos ahora a nuestro siguiente invitado, don Esteban, para luego volver a escuchar lo que dicen las personas. Adelante. Doña Amelia, hay una persona oyente que es un comentario que a mí me parece que toca un aspecto fundamental que tiene que ver con esto también de la planificación de las vacaciones. Las empresas no es que no llevan una planificación. De hecho, hay legislaciones que exigen al empresario tener una calendarización de las vacaciones, y luego dentro de esa calendarización las partes se ponen de mutuo acuerdo en los días efectivos del disfrute de vacaciones. Nuestra legislación tiene todas esas deficiencias, no exige una calendarización e insisto, pone en manos exclusivamente el patrono la decisión discrecional de decidir cuándo se va o no a vacaciones. Evidentemente eso genera problemas prácticos. Yo no estoy tan de acuerdo con esto de que el sistema como está no genera problemas. Pues claro que genera un montón de problemas. Habrán miles de historias de trabajadores que han visto frustrado un plan de vacaciones porque el patrono no les dio las vacaciones, porque a última hora les cambió las vacaciones. Yo puedo dar testimonio de personas que incluso tenían ya tiquetes de avión comprados y a última hora les modifican las vacaciones, ¿verdad? No se puede ocultar, no se puede ocultar que tanto en el sector público como en el sector privado, esta potestad tan amplia para definir las vacaciones muchas veces se utiliza también con fines punitivos
¿verdad? Eso no se puede ocultar. El patrono le cambia las reglas de vacaciones al trabajador, se las deja para el último momento, se da cuenta que la persona está planificando vacaciones en determinado periodo y al propio entonces se las deniega. Es decir, claro que hay problemas prácticos. Yo creo que la propuesta no es una ocurrencia, ¿verdad? Que se le ha venido así de un mal sueño al redactor del proyecto. No, la propuesta recoge una realidad social como lo indicaba don Marco. Y esa realidad social lo que nos ha demostrado es que en este tema hay inseguridad jurídica. Y hay inseguridad jurídica en el ejercicio de un derecho fundamental, que insisto, es un derecho que va más allá del ámbito personal del trabajador y la trabajadora. Tiene que ver con la vida familiar. Por lo tanto, cualquier propuesta como esta, que lo que busca es poner más equilibrio a la relación laboral, que ya tiene un desequilibrio natural, ¿verdad? Al menos en un aspecto tan importante como el disfrute, el derecho a vacaciones, que la norma sea un poco más equilibrada. Porque doña Paola le señala cuestionamientos a la propuesta del proyecto, pero no nos está diciendo nada del desequilibrio evidente que tiene el artículo actual del Código de Trabajo, donde, insisto, el patrón es el que discrecionalmente decide cuándo y además la ley le da un plazo muy amplio para el disfrute de vacaciones. Es que cosa distinta sería si el código nos dijera que cumplía las 50 semanas, el patrón tiene un mes para otorgar las vacaciones, porque entonces ya en una disposición así el trabajador puede tener más certeza de por dónde pueden andar sus vacaciones. Pero imagínense lo que son 3 meses y medio para decidir cuándo se va a disfrutar los 12 días o los 14 días de vacaciones según la modalidad de contrato que se tenga. Es decir, esa anomalía es conveniente corregirla. Y para los centros o empresas donde existe la buena práctica, que yo no la desconozco, de que este tema del disfrute de vacaciones se acostumbra concertarlo a través del mutuo acuerdo, pues que esa práctica también esté reflejada en una norma que le dé seguridad jurídica a todas las personas. Yo pienso, repito, que yo no veo que esto venga a cambiar radicalmente la dinámica en la organización de las empresas, si se parte que ya se estila también el acuerdo mutuo y si se toma en cuenta esto que yo señalaba antes, que para otros supuestos, como el fraccionamiento, que se estila mucho, se acostumbra muchísimo, para la acumulación de vacaciones, que también se estila, la ley ya plantea y exige el mutuo acuerdo. Es decir, ¿por qué si para fraccionar, por qué si para acumular vacaciones se exige y funciona el mutuo acuerdo, por qué para establecer el disfrute del periodo normal no va a funcionar el mutuo acuerdo? Yo no veo un inconveniente real para que esto no funcione. Y termino señalando lo que decía al inicio, que el proyecto requiere ajustes sobre este tema de cómo resolver el disenso, es decir, no hay acuerdo entre las partes. ¿Cómo se hace? Bueno, el proyecto tiene una propuesta, se impone la propuesta, el planteamiento que ha hecho los trabajadores. Yo quiero decirle, por ejemplo, en el sistema francés, que tiene una regla muy parecida, establece que si no hay acuerdo entre partes, decide finalmente el patrono, es decir, es el sentido contrario. En España, ¿cómo funciona? Si no hay mutuo acuerdo, la ley dice que es el juez del trabajo a través de un proceso sumarísimo el que resuelve. Aquí ni pensar en esa propuesta porque los juzgados del trabajo tardan años para resolver cualquier reclamo. Eso sería una locura. Pero también es cierto que en muchas empresas existen instrumentos normativos internos donde se podrían crear mecanismos para resolver el diferendo, juntas de relaciones laborales, comités permanentes de trabajadores. Hay convenciones colectivas, tanto en el sector público como en el sector privado, donde podrían crearse mecanismos. Hay otros instrumentos como arreglos directos donde se podrían crear mecanismos para resolver el desacuerdo. De manera que puede mejorarse la propuesta, pero me parece a mí que en definitiva implicaría una mejora, ¿no?, a la legislación actual, que además, ya lo señaló Marco desde el inicio, pues es una legislación que venimos ya arrastrando por más de 90 años y ya es hora de revisarlo. Y yo estoy de acuerdo con doña Paola, la legislación actual no tiene deficiencias solo en este punto, también tiene unas deficiencias en la cantidad de días. El convenio 132 de la OIT, por ejemplo, plantea, ¿no?, un régimen de vacaciones mínimo de 3 semanas
al año. Nosotros nos hemos quedado con 2. Y en América Latina estamos por debajo del promedio, porque en la mayoría de países de América Latina hay un sistema de escalerilla que van aumentando los días de vacaciones según la antigüedad del trabajo. Y entonces se tienen 20, 30 días de vacaciones. Aquí estamos al mínimo minimorum, ¿no? Son 12, 14 días, y además confiándole al patrono la decisión discrecional de fijar qué días se disfrutan las vacaciones. La norma requiere un ajuste para equilibrarla más, y el proyecto de ley creo que logra ese objetivo, y por eso es que yo sí lo estimo conveniente. Ahí, pero Aquí les voy a decir qué dicen las personas a esta altura y ustedes se van acomodando con su posición y respondiendo, ojalá, a lo más importante de lo que digan las personas. Las vacaciones son del trabajador. Que traten como objetos a las personas es la forma de fomentar la rotación de personal, y luego dicen que no encuentran, es que no sabe ser líderes, que se preocupen por el bien de sus coequipos. Dice, cuando el trabajador está cansado es cuando solicita sus vacaciones, no cuando quiera el patrono. Ve que la gente está entendiendo cada uno su parte de esto. Oigan lo que dice otra persona. La empresa debe ser cuidada y protegida, pues es la que le da de comer a los dueños y trabajadores, dice una señora. Es el dueño o el director quien conoce las necesidades que tiene. Por ello es él o ella quien debe tener la última palabra. Dice otra persona, la ley tal y como está ha funcionado bien, y lo que está bien mejor no tocarlo. Esta reforma que proponen es redundante y mete ruido en lo que ya está legislado y funciona perfectamente, dice esta persona. La buena marcha de la empresa siempre será prioritaria para el dueño, no para el trabajador. Al trabajador en su mayoría no le interesa la empresa, así que nunca será equilibrado en decidir. Una más, aquí por dicha tenemos tiempo, porque aquí había otra que me pareció que la persona hacía el esfuerzo por aportarnos algo. Eh, Quienes hemos tenido la oportunidad de ser asalariados y también haber sido emprendedores, sabemos que sin patronos no hay asalariados, y sin el patrono no tiene la capacidad, y si el patrono no tiene la capacidad de organizar su recurso humano, cuando existan colaboradores que solo piensen en sus intereses, la organización podría llegar a problemas tan graves que podrían poner en riesgo su subsistencia. Esto es lo que nos dicen más comentarios. Ya no voy a leer más para que podamos ir redondeando con nuestros analistas, algo que sea como alguien hablaba al principio, creo que don Marco, construir algo o no, porque esos son ese tipo de cosas que luego llegan a la Asamblea Legislativa y se quedan ahí dando vueltas toda la vida, o paran otras cosas importantes que se dejan de ver por estar tomando el tiempo en discutir el tema. Don Marco. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Dos comentarios. Ciertamente, las dos realidades, la del trabajador y su necesidad de tener un descanso y conciliar su vida personal y familiar con estas vacaciones, y la necesidad del patrono de mantener la buena marcha de la empresa, podrían encontrarse en ciertos puntos. Y si nos pusiéramos a hilar delgado en la norma, por supuesto que hay cosas que hoy están pasando en Costa Rica que podrían dar pie a mejorarse. Por ejemplo, hay muchos patronos que ni siquiera dando estas 15 semanas otorgan el plazo de vacaciones. Ahora Esteban hablaba un poco de eso. En estos casos yo sí estoy de acuerdo en que si al patrono se le venció el plazo para dar el periodo de vacaciones, estas 15 semanas, que abre 155, y ahora sí, la bola le quede al lado del trabajador y sea este quien diga, bueno, yo ahora sí me voy a vacaciones en tal fecha porque usted incumplió ese plazo. Eso es posible, pero porque antecede de un incumplimiento del patrono de darle el disfrute de un derecho constitucional al trabajador. El problema, por supuesto, que radica cuando es más bien el trabajador quien impone su posición. A mí me parece que lo que ahora decía Esteban de la legislación francesa, al fin de cuentas, tiene una razonabilidad importante. Tratemos de llegar al mutuo acuerdo
pero si no nos ponemos en consenso, pues que sea el patrono quien al final decida. Y por supuesto que cuando es más bien el patrono el que nunca tome en consideración a esas peticiones de los trabajadores, lo que va a lograr es trabajadores desmotivados y trabajadores que, por supuesto, cuando se les presente una oportunidad de otro trabajo, van a dejar a ese patrono. Entonces, más bien son las mismas fuerzas del mercado, doña Amelia, las que terminan acomodando estas cosas. ¿Queremos mejorar el 155? Si es que hay espacio para la discusión de este artículo, bueno, pensemos en cómo le damos un plazo al patrono para que el trabajador tenga esa seguridad jurídica de cuándo se va a ir a vacaciones. Si el patrón incumple ese plazo, que sabemos de que en Costa Rica en algunas ocasiones esto sucede, pues entonces ahí sí que sea el trabajador quien pueda decir, me voy a vacaciones dado que usted, si, por más que le diera un plazo, usted no me define mi derecho constitucional. Hay circunstancias de circunstancias, pero dejemos ahora a doña Paola, vamos avanzando en el tema. Adelante. Gracias, doña Amelia. Yo creo que de los comentarios que usted mencionó, yo rescato dos muy importantes. Uno, la persona que mencionaba que un proyecto como este, yo que sinceramente no le veo mayor necesidad para el país, con todos los problemas que hay y otras cosas prioritarias en materia laboral, esto mete ruido. En realidad, esto mete ruido en un aspecto que no es prioritario. Y lo otro es que efectivamente aquí no es quién es más importante en la relación laboral. No es si es el trabajador o el patrono el más importante. Aquí lo más importante es definir que dependiendo de cómo se organicen las vacaciones, se podría afectar la buena marcha de la compañía. Y afectar la buena marcha de la empresa afecta a todos, incluyendo a los trabajadores. Esteban mencionaba que por qué si ya hay mutuo acuerdo para fraccionar las vacaciones, por qué no podría esto extenderse y ampliarse para que haya mutuo acuerdo en cuanto al tema que estamos discutiendo. Y es que para mí la principal diferencia radica en que una cosa es ponernos de acuerdo o que haya mutuo acuerdo cuando se requieren fraccionar las vacaciones y otra es cuando se va a decidir la fecha. Es que el tema es que cuando tenemos que hacer un mutuo acuerdo o cuando hay mutuo acuerdo para fraccionar, ya la fecha está definida. Es solo cómo se va a disfrutar. En cambio, desde la otra perspectiva es definir cuándo se va a ir a vacaciones y eso es lo que puede afectar a la organización. Esto no es una discusión, digámoslo, nueva. Ya la Sala Constitucional ha resuelto sobre esto. Hay una sentencia muy clara, que es la 219 del 2007 de la Sala Constitucional, y ahí el tribunal es meridianamente claro, es decir, no deja mayor margen de duda, diciendo que si bien las vacaciones son un derecho fundamental del trabajador, eso no implica que pueda ejercerlo en cualquier momento o cuando al trabajador se le ocurra, porque señaló en ese momento la Sala Constitucional que el patrono está en la posibilidad de regular el disfrute de las vacaciones para no afectar la buena marcha de la empresa. Por lo tanto, yo creo que esto es bastante claro y es reflejo de lo que tenemos en la legislación. En la práctica, en muchísimas empresas, lo normal es que se trate de llegar a un acuerdo con las vacaciones sin necesidad de que la legislación lo establezca. Y ya si finalmente el patrono no da las vacaciones en el periodo que tiene que hacerlo, existen los mecanismos para que el trabajador pueda presentar estos incumplimientos y estas faltas a la legislación laboral, con lo cual tampoco es que el trabajador no pueda reclamar cuando hay un incumplimiento de este derecho. Existe a través de sede administrativa con el Ministerio de Trabajo o en sede judicial en los tribunales. Y otra de las cosas es que sí, las vacaciones a como están en la ley, y esto no lo cambia el proyecto, es que se tiene que definir cuándo se van a tomar en los 3 meses y medio, 15 semanas, después de que se adquiere el derecho. Puede parecer mucho tiempo, 3 meses y medio, es lo que está en la ley, pero una cosa importante, no se dice que las vacaciones tengan que tomarse en esas 3 semanas, en esos 3 meses. Dice que hay que definir la fecha,
pero yo como trabajador puedo decir en ese periodo que voy a tomar las vacaciones en el 2027, porque me interesa hacer un viaje y quiero acumularlas. Eso tampoco está claramente definido en el proyecto, con lo cual tampoco vendría a ser una modificación relevante con base en lo que tenemos hoy en día. Entonces, insisto, creo, y me remito al inicio, esto crea ruido. Y aquí el enfoque debería ser la buena marcha de la empresa y si se quiere hacer una modificación en la legislación laboral, yo invito a los diputados a que se centren en lo que es verdaderamente importante y medular, por ejemplo, el tema de jornadas, no el tema de vacaciones. Gracias, Paola. Esteban. Yo, digamos, en lo que discreparía es en considerar que esto no es que esto es un tema menor, ¿verdad? Que esto no tiene importancia, ¿no? A mí me parece que el derecho a las vacaciones es un tema medular en el mundo del trabajo, en las relaciones de trabajo. Hoy en día todos los estudios apuntan a una serie de problemas que se están dando con la salud ocupacional precisamente como resultado del desgaste. Empiezan a aparecer un montón de patologías relacionadas con el trabajo excesivo, el agotamiento físico, la conectividad, jornadas extendidas. De manera que hablar del descanso, del derecho al descanso en el mundo del trabajo, es hablar de uno de los temas fundamentales de la vida moderna. Y teniendo en cuenta que nuestra legislación es una antiguaya en estos aspectos, estamos aquí hablando de una regulación del año 43 y que la norma, cualquiera que la lea, se da cuenta que tiene desequilibrios evidentes, ¿verdad? Un oyente hacía ver que el derecho a las vacaciones es del trabajador, ahora doña Paola lo refrendaba. Por supuesto que es un derecho fundamental además, cuyo ejercicio la norma lo deja a una decisión unilateral y discrecional, insisto, del patrono. Bueno, eso no puede ser, es decir, eso no es conveniente. Yo estoy de acuerdo en que la propuesta del proyecto es discutible, se pueden mejorar cosas, se le pueden cuestionar aspectos, pero es que no puedo aceptar el que se diga que la norma como está muy bien y que aquí no hay nada que discutir y que esta discusión es una discusión peregrina. No, la norma no está bien, nunca ha estado bien, históricamente ha ocasionado problemas prácticos que redundan en perjuicio fundamentalmente del trabajador, no del patrono, porque pues claro, la norma, el desequilibrio favorece al patrono, de manera que cualquier debate, ya desde este punto de vista mismo, ya la propuesta es conveniente, traer al debate público, ¿verdad?, la discusión sobre un tema fundamental de la vida en sociedad como es el tema del descanso en el mundo del trabajo. Es decir, esto que estamos haciendo, esto que usted propicia, doña Amelia, de discutir sobre el tema que pasa invisibilizado históricamente, ya a mí me parece que solo eso es un aspecto positivo del proyecto. Y me parece que, pues, revisando con más cuidado la propuesta, podrían hacérsele algunos ajustes para sacarla adelante y, repito, modernizar una disposición sobre vacaciones que requiere ese ajuste, que requiere una mejoría para, insisto, lograr algo tan importante como conciliar de mejor forma la vida laboral con la vida personal, la vida familiar, porque eso redunda en una mejor calidad de todas las personas y redunda en beneficio de los empresarios. Creo que lo decía tanto Marco como Paola, que al empresario también le interesa esto de que el trabajador se vaya bien, ¿no?, a disfrutar sus vacaciones y regrese contento, ¿verdad?, porque eso también incide en la productividad de la empresa, etcétera. De manera que cualquier disposición que venga a mejorar las reglas para que el disfrute de ese derecho se haga de la mejor forma, pues redunda en beneficio de ambas partes de la relación de trabajo y al final de cuentas redunda en un beneficio de toda la sociedad, porque, insisto, equilibrar esta decisión sobre el disfrute de las vacaciones, pues tiene como consecuencia mejorar también la calidad de vida de todas las personas. Aquí dicen algunas personas, Luis Alexis Arboine, Cerdas,
En las empresas transnacionales privadas se coordinan bien las vacaciones con buena comunicación y tiempo. Todo es entender que tanto en las empresas, los patronos y los trabajadores debemos entendernos y planificar. Eso es todo. Carmencita Celedón dice, sigan asfixiando al patrono y nos quedaremos sin trabajo. Está el Ministerio de Trabajo para usarlo cuando sea necesario. Marlon Valverde dice, las reglas del juego están en el contrato laboral. El que no le parece sencillamente no firma y busca otro sitio a su conveniencia. Dice José Luis Alfaro Soto, hay patronos inteligentes que sí saben incentivar al empleado, negocian cuándo y cómo otorgarlas. Y tengo más, pero verdad, no vamos a poder cumplir con todos. Eh, Seamos realistas, dice esta persona, al que le interesa el negocio no es al trabajador, es al dueño y yo pienso que le debería interesar y que hay muchos trabajadores que les interesa. Pero dos cosas para terminar y que me cierre cada uno de los participantes. ¿Qué pasa con los trabajadores que acumulan vacaciones? Algunos durante años, otros en su beneficio, cuando quieren pedir las vacaciones, pues van y piden las vacaciones que tienen acumuladas. ¿Es un problema del empleado, del patrono o de ambos? Otra, ¿es conveniente que el Estado obligue a las instituciones públicas a reducir vacaciones acumuladas como ocurrió recientemente? Yo creo que son un par de buenas opciones de cierre y también los comentarios que nos acaban de decir. Comienzo con usted, Omar. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias por la invitación y ya contestando su pregunta, me parece que así como decimos que el patrono es quien tiene ese poder de dirección, para lo bueno también para lo malo. Si el patrono deja que los trabajadores acumulen vacaciones, ese desgaste es un problema que también se le debe señalar al patrono. De esta forma, lo que significa es que el patrono tiene que estar vigilante de que sus trabajadores tomen las vacaciones al día. La acumulación de vacaciones es una mala práctica que puede generar no solamente este sobreagotamiento, este burnout, eh, este daño a la salud del trabajador, sino que también afecta la buena marcha de la empresa. Creo que la norma debe de mantenerse tal cual está. Se pueden abrir algunos espacios de discusión para precisamente garantizarle al trabajador que disfrute de sus vacaciones oportunamente, incluso en aquellos casos, doña Amelia, donde los trabajadores no quieren disfrutar de esas vacaciones. Y es que aquí estamos en presencia de situaciones donde Claro. no se trata de que el trabajador pueda negarse a disfrutar de un derecho que la Constitución política y que el Código de Trabajo le da. Entonces, acá el patrono es el primero que tiene que estar pendiente de que sus trabajadores tomen las vacaciones dentro del tiempo. Ahora Esteban lo dijo, ese fraccionamiento excesivo de vacaciones también es otro problema. Y, ¿por qué no? Pues que en la práctica todos puedan encontrar un mutuo acuerdo y si no se logra, pues que sea el patrono quien define en última instancia como quien dirige la organización. De verdad, muchas gracias y aquí estoy a las órdenes. Gracias a usted, Marco. Paola, adelante. Paola, adelante. Perdón. Ya, muchas gracias. Retomando lo que mencionaba Marco, las vacaciones son un derecho del trabajador, un derecho fundamental, pero también son un deber del trabajador de tomarlas. Yo también coincido y creo que aquí los tres invitados estamos de acuerdo en que las vacaciones son un derecho que se tiene que respetar y que la acumulación de vacaciones por encima de lo que el código permite es algo que no debería de pasar tanto porque al patrono no le conviene como tampoco le conviene al trabajador. Por lo tanto, yo considero que este es un problema más de organización a lo interno de la empresa y con el trabajador que un cambio que requiera hacer una modificación en el código de trabajo para este tema en concreto. Y concluyo, doña Amelia, señalando
un tema que está en la exposición de motivos, pero que no se desarrolla en el proyecto y que sí me parece que requeriría de un poco más de atención. El proyecto menciona de cómo las personas se pueden beneficiar de un fraccionamiento distinto de las vacaciones, pero eso no está regulado en el proyecto. Yo coincido con eso. En Costa Rica, estas 2 semanas de vacaciones, muchas veces las personas prefieren tomarlas de manera más fraccionada porque la realidad es que a veces se presentan situaciones en donde uno requiere un día, 2 días y no necesariamente tomar semanas completas. No es una discusión fácil porque entiendo también y es claro que el hecho de que si se fracciona mucho no se tiene un descanso efectivo, pero desde un punto de vista real y aterrizado también es cierto que las personas muchas veces requieren no tomar vacaciones completas, sino lo que ocupan es 1 o 2 días o 3 días muy particulares para atender situaciones personales concretas y eso no lo resuelve la legislación laboral y se hace a través de un mayor fraccionamiento. Me llamó la atención de que la exposición de motivos del proyecto hace mención de esto, pero no lo desarrolla. Entonces yo rescato de que si queremos enfocarnos en mejorar el tema de las vacaciones, hagamos una valoración mucho más integral y no únicamente sobre este tema en específico de quién define las fechas. Muchas gracias. Don Esteban. Doña Amelia, mire, tomando en cuenta estas ideas que ya hemos hablado, ¿no? De que las vacaciones tienen ese fin profiláctico, que es el restablecimiento de las fuerzas físicas, mentales de la persona, que también responde a garantizar el ocio recreativo de la familia, pues esas prácticas de acumular o de fraccionar vacaciones no son convenientes, eso es una obviedad. De hecho, el código nuestro en el artículo 159 prohíbe, la regla es que la acumulación está prohibida precisamente para poder garantizar el disfrute efectivo y la finalidad última que tiene las vacaciones como instrumento de descanso. Sin embargo, en casos excepcionales, permite la acumulación. Pero cualquiera que lea el artículo 159 se dará cuenta que a diferencia del 155, esa norma sí es más equilibrada porque pone en un punto de encuentro los intereses que pueda tener el trabajador para acumular vacaciones o la necesidad que pueda tener un trabajador para acumular vacaciones porque su residencia habitual está muy lejos del lugar de trabajo, porque no puede desplazarse a su lugar de residencia, como también toma en cuenta los intereses del patrono. Que yo creo que ahí es donde está el secreto de todo esto, ¿no? De buscar el equilibrio que beneficie a ambas partes, porque cualquier disposición, ¿no?, que haga preponderar, que ponga en una posición privilegiada una parte sobre la otra, ya no es una buena disposición, ni las que existen en el código ni las que se puedan proponer a futuro. Hay un principio cardinal que regula las relaciones de trabajo, que es el principio de buena fe. Usted puede tener la mejor ley del mundo, pero si no hay buena fe en las relaciones de trabajo, esto no funciona. Y esa buena fe empuja también a las partes a lograr consensos en definir cosas tan importantes como cuándo se disfrutan las vacaciones. Lo que necesitamos es mayor seguridad jurídica, porque ya si la norma existente siembra el desequilibrio, ya desde ahí se está también atentando al principio de buena fe. La buena fe debe partir de la ley misma, y la buena fe implica reconocer esas necesidades mutuas y equilibrar los intereses para que así el sistema como tal de relaciones laborales sea más adecuado y más conveniente para todas las partes. Yo creo que de eso se trata esto, en buena hora que se propician debates como el que estamos teniendo aquí en su programa, en buena hora que hay personas que tienen la iniciativa de revisar lo que existe y no partir del hecho de que todo está muy bien y que aquí no hay nada que revisar, porque claro que hay cosas que merecen ser revisadas y corregidas, y creo que el proyecto de ley de eso es lo que habla en definitiva. Muchas gracias a don Marco Durante, a doña Paola Gutiérrez, a don Esteban Calvo. De verdad que para mí ha sido muy formador este intercambio por parte de tres expertos con su análisis. Ojalá que finalmente usted, amigo y amiga que nos escucha o nos ve, también se haya abierto a escuchar, a opinar, a pensar, a reflexionar sobre el tema. Yo creo que lo merece. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias, encantado, hasta luego. Igualmente. Muchas gracias, buenos días a todos. Amigas y amigos, y ahora venimos con el último tema del programa, que ojalá que les pueda interesar también. A mí me parece interesantísimo.
Voy a aprender también. Recope y la transición energética. ¿De qué estamos hablando? Hagamos una pausa. Y ese recope al que hemos criticado tanto y que hemos pedido tanto que cambie, que haga esto y deje de hacer el otro y que pues, toda esa cosa pues podría estar aterrizando en un proyecto. Fue aprobado ya en primer debate este proyecto de ley para promover la transición energética en el sector de combustibles. Hagamos la pausa y ya les contamos exactamente de qué se trata.